Con este running faltan casi 20 minutos, un poquito más, 21 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Es viernes y, como siempre, a esta hora vamos ya con el espacio de Derecho de la 107.4 con los abogados expertos en diversas materias, en este caso del despacho de abogados Font Mora Sainz de Baranda. Y nos acompaña en nuestros estudios Adrián Titos Martínez, que es abogado ejerciente en el Colegio de Abogados de Baleares. Y antes de saludarle, vamos a entrar ya en directo en nuestro Facebook. Y como decía, hoy nos acompaña Adrián Titos Martínez, abogado del Colegio de Baleares, graduado en Derecho, experto en universitario en Bioética y Bioderecho por la UNED y también experto en Derecho Laboral y Seguridad Social y, importante, socio del Mallorca también. Buenos días, ¿cómo estás, Adrián? Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de incapacidades temporales. Efectivamente. Y resolveremos dudas sobre los procesos de incapacidad en el ámbito del trabajo, si bien incapacidad temporal o incapacidades permanentes. Cuéntanos. Exacto. Bueno, esto se trata de mecanismos de protección para los trabajadores, ya sean por cuenta propia o por cuenta ajena, en caso de que sufran una enfermedad o accidente de trabajo. También vamos a hablar del tiempo en el que se puede estar en esta situación y de los cobros que se le darían de estos mecanismos de protección. Explicar un poco lo que se trata de por cuenta propia, por cuenta ajena. Por cuenta propia, pues podemos decir que es un autónomo que trabaja para sí, o por cuenta ajena es, pues bueno, alguien que está asalariado, trabaja para alguien, y básicamente pues estas serían las mínimas diferencias. Si os parece, pues bueno, el término de incapacidad que entendemos, ¿sí?, es ese proceso en el cual el trabajador está impedido para realizar sus funciones en el trabajo diario. Y podemos diferenciar entre incapacidad temporal y la que sería permanente. Para que nos puedan otorgar una incapacidad temporal debemos cumplir varios requisitos. El primero sería estar afiliado a la Seguridad Social y estar en alta o asimilada al alta. En el momento del hecho causante. El momento del hecho causante es en el momento que nos ponemos enfermos o tenemos el accidente del trabajo. Una situación asimilada al alta podría ser también, por ejemplo, estar percibiendo una prestación por desempleo. Entonces, aunque estuviéramos en el paro y nos pusiéramos enfermos, pues podríamos solicitar lo que sería la incapacidad temporal. Que sería estar, generalmente, como lo conoce la gente comúnmente, estar de baja, ¿no? Exactamente, o también estar en el paro, ¿vale? En cuanto a las prestaciones, es decir, a lo que vamos a cobrar en estos periodos, por regla general los 3 primeros días los asume el trabajador. Y después hay que diferenciar aquí a partir del 4 hasta el 20 día, que si deriva de una enfermedad común o accidente no laboral. Como enfermedad común podemos decir un catarro, un resfriado, o accidente no laboral, aquel que se crea fuera del trabajo, se pagará el 65% de la base reguladora. ¿Qué es la base reguladora? La base reguladora es los salarios que hemos percibido durante todo el mes o los últimos meses que hemos estado trabajando. Y a partir del día 21 sería el 75%. Aquí hay una diferencia en el caso que se produzca de un accidente laboral o enfermedad profesional, entendiendo como accidente laboral. Pues, por ejemplo, estoy en la obra y me he caído, estoy descargando un palé, se me ha venido encima y me han creado unas lesiones. Claro. En este caso sería directamente del 75% de la base a partir del primer día. ¿Vale? Igualmente, no obstante, algunos convenios colectivos, como puede ser el de establecimientos sanitarios aquí en Baleares, complementan al 100% esta prestación, es decir, el 75% lo pagaría lo que es la Seguridad Social o la entidad gestora y el resto lo pagaría pues la empresa. Claro. Entonces, claro, decimos, bueno, ¿puedo estar siempre en esta situación o cuánto tiempo puedo estar en esta situación? Pues bueno, en caso de accidente o enfermedad, cualquiera que sea la causa, es decir, sea accidente laboral, sea enfermedad común, el máximo son 365 días, que es un año, a los cuales se puede prorrogar 180. Entonces, por lo tanto, podemos decir que son 545 días de máximo que podemos estar en situación de incapacidad temporal. Transcurridos los primeros 365 días, la Seguridad Social nos citará para pasar un dictamen médico, en lo que decimos el tribunal médico. ¿Para qué? Pues para que valoren tu situación, tu enfermedad, el trabajo que puedes hacer con esa enfermedad o que no. ¿Para qué? Pues pueden pasar varias cosas. Para que en ese tiempo de los 180 días se prevea la curación con los tratamientos que estás siguiendo. Entonces se prorrogaría, ¿no? Exactamente, se prorrogaría y llegados los 180 días lo que decimos es que se pasa a se abre lo que es el expediente de incapacidad permanente, que es de la que vamos a hablar ahora.
Muy bien, eso sería si en esos 365 días no nos hemos curado y no hay previsión de que los próximos 180 nos curemos. Directamente pasaríamos a la incapacidad permanente. ¿En qué consiste? Exacto, pues mira, la incapacidad permanente es aquella que, bueno, que tras haber sido sometido por incapacidad temporal a un tratamiento, se prevea que no vas a recuperarte en un periodo de tiempo, pues algo más, como dice la palabra, permanente, o sea, que sea algo más duradero. El artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social nos establece 4 requisitos o 4 ítems que nos va a decir si nos van a dar o no la incapacidad temporal. Es decir, esos requisitos sí que hay que cumplirlos. El primero de ellos sería que presentar reducciones anatómicas o funcionales graves. Pues es decir, que las dolencias que tú tengas, pues por ejemplo, hay gente que le falta un miembro o que lo que tú padezcas pues te impide hacer una jornada laboral normal. Susceptibles de determinación objetiva es que digamos que por los informes médicos te digan, usted tiene esto, usted tiene esto. Previsiblemente definitivas, es decir, que aunque la curación, pero que no lo vas a tener para siempre. Definitivas, pues podemos hablar de enfermedades de las que no tienen curas. Puede ser una enfermedad de Crohn, fibromialgia, que por desgracia está muy a la orden del día. Y sobre todo que después disminuyan o anulen la capacidad laboral. Es decir, que con las dolencias que tienes están determinadas y que sean definitivas, no te haga hacer una jornada laboral completa o la que tú estabas realizando normalmente. Entonces, claro, con estos 4 ítems, si se cumplen, previsiblemente nos tendrían que otorgar una incapacidad permanente. De las cuales hay 4 grados diferentes, de los cuales si quieres los nombro ahora y después... Que sería a partir del 33%, ¿no? Como comúnmente conocido. Exactamente, ¿vale? Entonces esta sería en este caso lo que tú comentas, la incapacidad permanente parcial para tu profesión habitual. Si quieres las nombro todas y después las explicamos. Venga. Tenemos por un lado la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, la permanente total para la profesión habitual, la permanente absoluta para todo trabajo y por último la gran invalidez. Entre ellas, bueno, hay unas diferencias sobre todo sobre la cuantía que se va a percibir, los tiempos y pues bueno, la situación de cada una de las personas. En cuanto a la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, es aquella que no te impide hacer el 33% de tu trabajo habitual, es decir, que algunas funciones las puedas hacer, pero otras no las puedas realizar. En este caso, la cuantía que se pagarían serían 24 mensualidades de la base reguladora que habías percibido durante el proceso de incapacidad temporal que hemos explicado. Si queréis, recuerdo lo que es la base reguladora, que son los salarios que tú has percibido. Sí, el salario habitual. Exactamente. ¿Vale? Entonces, este pago sería en una cuota única, o sea, no se van pagando cada mes estas mensualidades. Será un máximo de 24. ¿Esto corre a cargo del Estado o de la empresa? Esto sería de parte de la Seguridad Social, Estado. Exactamente. Lo que sí que, bueno, después pasaríamos a un régimen de que ya no estarías de alta con la empresa, sino que ya serías cargo de la Seguridad Social. Claro. Después tenemos, como hemos dicho, la incapacidad permanente total para tu profesión habitual, es que aquella que no te impide hacer todas las funciones o la mayoría de ellas de tu profesión habitual. Pues vamos a poner, por ejemplo, pues una camarera pues que no puede ni agacharse, los productos le crean reacción, bueno, es un ejemplo. En este caso sería del 55% de la dicha base reguladora y con unos límites, según la edad del pensionista en este caso, que serían 84 mensualidades si el pensionista es menor de 54 años y después serían de un mínimo de 12 mensualidades a los 59 años. Esto es porque bueno, esta prestación no es compatible con la prestación de jubilación. ¿Por qué? Porque la prestación de jubilación se entiende que al estar jubilados no tenemos que trabajar ya. Entonces, claro, en el momento que pasamos de la pensión de permanente total para la profesión habitual a la pensión por jubilación, hay que elegir una de las dos. Claro. No se pueden estar las dos simultáneas. Después teníamos la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, que es aquella que inhabilita a la persona para realizar todos los tipos de trabajo. ¿Vale? Aquí hay una gran diferencia con la cuantía, sobre todo, y la forma de pago. En este caso, la cuantía es del 100% de la base reguladora, y en el caso de que sean por derivados de enfermedad común, como hemos dicho, o accidente no laboral, se pagarían por 14 mensualidades, es decir, mes a mes y 2 pagas extras, que serían del mismo importe de la base que normalmente estás cobrando. Y después, si deriva de accidente laboral o bien de enfermedad profesional, como podemos decir enfermedad profesional, que recientemente han incorporado en las camareras de piso el síndrome del túnel carpiano,
serían 12 mensualidades en las cuales esa paga extra ya están prorrateadas. Y por último tenemos lo que denominamos la gran invalidez, que se asimila a lo que es la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. Lo único que en esta prestación lo que hace es que, bueno, la persona no pueda ni vestirse, dependa siempre de una persona, dependiente, ¿no? Exactamente, una persona que depende de ella para que le ayude a las funciones vitales de cada día. En este caso, la cuantía lo que hace sería igual, lo que se complementa con un tanto por ciento destinado al cargo de la persona que le está cuidando a esta persona. Es básicamente la diferencia, o sea, es destinado a remunerar a la persona que está cuidando al beneficiario. Es lo que comúnmente se conoce como las ayudas a la dependencia, ¿no? Exactamente. Vale, y si queréis ahora vamos a explicar un poquito cuál es el procedimiento, claro, así muy generalizado. Vale. Bueno, el procedimiento, como hemos dicho, inicia con la incapacidad temporal. ¿Vale? Tenemos los máximos que hemos comentado, 365 o bien 545 días, y pasados al expediente de capacidad permanente, como hemos dicho, nos llamarán para un tribunal médico. Y ya después pasaríamos a lo que es el equipo de valoración de expedientes de incapacidades, que es denominado el EBI, donde determinarán pues tu cuadro clínico y nos harán una propuesta a la Seguridad Social para que digan si esta persona o está incapacitada y en qué grado, o no está incapacitada. Con esto nos llegará una resolución a casa, nos la notificarán. Y bueno, la mayoría de veces es denegatoria, ¿vale? Por la experiencia que estamos teniendo, las deniegan la mayoría de ellas. Entonces, claro, contra esta resolución sí que podemos recurrir. ¿Qué mecanismo sería? Es la denominada reclamación previa a la vía judicial. Es decir, es un escrito que tiene que interponer ante la misma Seguridad Social diciendo, pues bueno, que no te parece correcta la valoración y aportando, pues a lo mejor te han dado un reciente informe y no lo has podido aportar para que lo vuelvan a estudiar, y es como volverlo a revisar. En este caso, la Administración tiene 45 días para contestarnos, que dentro de esos 45 días, si no nos han contestado, se entenderá que está denegada, ¿vale? Y si nos contestan, pues puede pasar que nos digan que sí o que nos digan que no. En el caso que nos digan que sí, ya sí que se abre la vía judicial, es decir, se tendría que interponer demanda en el juzgado de lo social. Y bueno, empezar pues la tramitación directamente en el juzgado. Una demanda contra la Seguridad Social, ¿no? Exactamente, y contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social. ¿Vale? Porque normalmente, claro, casi siempre las están desestimando todas. Es que es un alto porcentaje de desestimación, casi todas. Bueno, últimamente las estadísticas que salen en la Seguridad Social, en las estadísticas, ¿sí? Casi todas, o sea, más del 90% están desestimando. Entonces habrá muchos procedimientos judiciales abiertos. Exactamente. Muy bien. Y luego hablamos también de la alta médica, ¿no? De si se pueden impugnar o no unas Exactamente. Por ejemplo, puede llegar el momento que dentro del periodo de incapacidad temporal nos digan, bueno, pues usted está bien y se tiene que ir a trabajar. Pues en este caso sí que podemos impugnar el alta médica, ojo, porque el plazo es muy corto, son 4 días únicamente, y son 4 días naturales, ni hábiles, nada. Son 4 días, es decir, si nos la notificarán el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, o sea, no hay más. Lo que sí hay que tener cuidado en este aspecto, porque nos tendremos que incorporar a trabajar. Es decir, notificar a la empresa que nos han dado el alta y decir, oye, me voy a incorporar, dime qué día me tengo que incorporar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que esto no lo sabe, y en el caso de que no informes a la empresa ni te incorpores a trabajar, se puede entender que no quieres ir a trabajar, entonces serían como faltas de asistencia, que puede ir al final en un despido disciplinario por no haber ido a trabajar, entonces, por las faltas injustificadas y absentismo llegado laboral. al caso que nosotros tenemos una incapacidad X para trabajar, una enfermedad, nos dan el alta, pero nosotros consideramos que no estamos aptos para ir a trabajar, y se impugnaría. Y nos después, dicen claro, que sí, ¿qué tenemos que hacer? Impugnarlo. Exactamente, se impugnaría, y claro, después es un procedimiento diferente al de incapacidad permanente, porque estamos impugnando esa alta médica. Nos dirán que sí o que no, que tenemos razón. En el caso que nos digan que no, pues es igual que en incapacidad permanente, se nos abre la vía judicial en el juzgado de lo social. Muy bien. También contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Exactamente, sí, porque son los encargados en este caso de todo el tema de incapacidades. Muy bien. ¿Y se trata de un procedimiento duradero? ¿O? Depende de la administración. Si van agilizando, sí, claro, en el momento que llegamos a la administración de justicia, llegamos al juzgado, depende también el juzgado en el que te toque la demanda. Puede caerte en el 1, en el 2. Depende un poco. La saturada también que está en el juzgado. Como sabemos, están muy saturados. Y puede ser 6, un año más o menos, para incoar el procedimiento de incapacidad permanente.
Muy bien. Y bueno, comentabas que se están denegando muchas... Efectivamente, sí. Muchas dolencias no las valoran, no se están denegando. Ya te digo, en primera instancia, digamos, el primer momento, ya te dicen que no. Casi el 90% de las solicitudes iniciales se están denegando. Nos ponemos que es más fácil no decir que no y luego ya si acaso que la persona se preocupe. Exactamente, se preocupe y si quiere, pues que me demande y ya veremos qué pasa. Total, claro, hay mucha gente enferma, claro, son mucho dinero bastante que se tiene que destinar a claro. Entonces, claro, cuanto más puedan dilatar el proceso es lo que ellos están de momento. Pero claro, si realmente cumple los requisitos que hemos dicho antes de que disminuya tu capacidad laboral, que las tenga determinada y vean que sí, de oficio, en principio lo pueden hacer también. Claro, sería igual quizás un poquito aprovecharse, ¿no?, de gente que está en una situación un poquito más vulnerable. Exactamente, sí. Pero bueno, para vosotros, en el sentido del derecho, me refiero que os creará mucho trabajo, ¿no? Eso es Sí, bueno, a ver, también depende de la persona. Hay personas que, bueno, que llegados a la desestimación de la reclamación previa, dicen, bueno, pues no voy a ir más adelante. Sí. Si bien podemos decir que, claro, esto después no te cierra la puerta para volver a iniciar un nuevo procedimiento. Es decir, con tus mismos síntomas agravados, podemos volver a iniciar el procedimiento. Esto también es importante, claro, porque mucha gente dice, bueno, pues ya me han dicho que no, pues será que no. Sí. Claro, pero no hay problema, se podría volver a iniciar el procedimiento administrativo y seguir otra vez con los mismos pasos que hemos explicado. Claro, pues supongo que habrá gente que ya directamente la vía judicial no la estima por duradera, incluso por pereza, ¿no? Exactamente, sí. Pero vosotros desde el despacho supongo que animáis a que la gente denuncie. Sí, claro, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo por experiencia es que, bueno, el dictamen médico siempre recomendamos estar asesorado también de un médico forense y tal, que él haga un informe sobre las enfermedades que tú estás padeciendo. Es muy importante también porque, claro, vamos a presentar un médico forense en el cual va a decir, bueno, pues esta persona con lo que tiene es que no puede trabajar. Claro, entonces es un conjunto de valoraciones que el juez debe entrar a valorar. Igual que, bueno, se puede el juez apartar de este informe o no, pero bueno, el juez, si ve que el informe es favorable, normalmente la puede estimar. Pero bueno, cada procedimiento es muy diferente, claro, las dolencias son muy específicas, entonces claro, es mucho tratar caso por caso. Claro, y en el caso de las incapacidades temporales, ¿cuál es el papel de las mutuas privadas de cada empresa? Sí, las mutuas, por ejemplo, pues bueno, tú puedes decir o que se encargue la mutua o bien que se encargue la Seguridad Social. Entonces la mutua es como una colaboradora con la Seguridad Social, pues para tramitar todo el tema este. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso de la asesoría laboral, es decir, en la gestoría de nóminas y todo, el asesor laboral lo que hace al llegar el parte médico del trabajador, directamente lo informa a través de lo que teníamos el sistema de redes, el sistema de transmisión con la Seguridad Social de datos. Ya informamos de, bueno, que esta persona está en proceso de incapacidad temporal, pues bueno, pues haga un pie, tal. Ya nos van a decir los partes que no conocidos, los partes de prórroga de esta que nos lo da el médico de cabecera, pues van así. Esto es la función que ellos tienen. Muy bien, pues todas las dudas aclaradas. Adrián Titos, muchas gracias por habernos hecho esta clase magistral, por así decir, de incapacidades temporales. Muy interesante también para toda esa gente que se encuentra en estado de baja laboral o tal, sobre todo que se informen bien, ¿no? Y que exactamente, a la ayuda de un especialista. Desde un primer momento, cuando ya nos llega la primera resolución, sí que es importante el tener un buen profesional detrás y decir, estar bien informado en el momento, porque la reclamación previa, mucha gente... la Seguridad Social tiene el formulario estándar para que tú rellenes, pero yo creo que es óptimo que ya desde ese primer momento ya digas, bueno, voy a contactar con un profesional que me asesore y que me diga a ver los pasos a seguir, porque claro, es muy importante dejarlo bien reflejado desde el primer momento para poder después, en el caso que se nos abra la vía judicial, de ir directamente a las dolencias y determinar bien lo que son las dolencias que tiene y lo que estamos solicitando. Claro, y más si cabe en un tema tan delicado como es la salud, la y la incapacidad temporal para trabajar. Exactamente. Pues dicho queda, Adrián Titos, muchas gracias, abogado experto en Derecho Laboral y Seguridad Social del despacho Font-Mora Saint de Baranda. Muchas gracias y ha ido bien, ¿eh? Estabas un poquito nervioso, pero ha ido muy bien. Súper, gracias. Te esperamos a la próxima. Pues nada, con esta información tan interesante que nos ha contado Adrián desde el despacho Font-Mora Saint de Baranda, vamos a llegar a las 11 de la mañana cuando conectaremos, tiempo para conectar con nuestros compañeros de IB3 Radio con su boletín
horario, y después llegará Marta Sampas otra vez a los micrófonos de la 107.4 para hacer un repaso de una horita hasta las 12 concretamente de las novedades que nos ha ofrecido esta semana el Mallorca Live Festival, ya que ya se han anunciado por fin esas primeras confirmaciones que, entre otros nombres, hemos escuchado los nombres de KCO, de Guitarrica de la Fuente, León Benavente, Michael Kiwanuka, muchos nombres tanto nacionales como internacionales, también de la música electrónica. Todos esos nombres los repasará Marta Sampas a partir de las 11 de la mañana. Con esto hemos llegado ya a las 11 prácticamente de la mañana. Hoy, como cada viernes a esta hora, hablando de abogados, hablando de derecho y de diferentes asuntos relacionados con esta materia. Ahora sí, conectamos ya con los compañeros de IB3 y su boletín informativo. Boletín informativo.